Este discurso se centra en el estudio de la imagen cinematográfica, considerada como una imagen técnica, que representa los contornos visuales de la actualidad del momento que se expresa en el film Dar la cara, por José Martínez Suárez, director, versus el propósito de una imagen significativa propia del cine que aporta una estética, el iluminador Ricardo Giuni, que hace cine supliendo o complementando la imagen técnica del director y tiene la función de informar sobre otra realidad, una realidad cinematográfica que está basada en el juego de la luz, porque no toma esa realidad como una cosa objeto, sino lo que permanece en la cosa representada, es decir, lo que el espectador ve. De este modo, el sentido de la imagen es una representación de la realidad de manera deformada, no como expresión de lo real, sino desarrollándose como ideas creativas puestas por el director de fotografía. La especificidad del cine como arte no yace en la sumisión al realismo del registro fotográfico, porque todas las técnicas utilizadas no deben de perder de vista que el mito que impulsa al cine es la representación de una realidad que no es lo mismo que lo real cotidiano, que significa grabar de una manera que yo, como investigador o como espectador, enfrento la dificultad de su lectura hacia una realidad con sus ambigüedades y contradicciones, y tendré que buscar todas estas referencias para hacer que lo que veo sea por lo menos un tímido reflejo de lo llamado lo real y que está relacionado con lo que se proyecta en la pantalla. Por otro lado, sí me importa observar que en el campo fílmico reflejan las relaciones entre el carácter básico de época de la filmación y su percepción en el cine, es decir, la captación de lo real en cada momento con lo cotidiano. Ante la pregunta si el cine puede formar parte del arte, digo sí, porque el cine es un arte de imágenes en movimiento y pienso que en Dar la cara lo es. Y su estructura comienza por articular dos momentos. Por un lado, la sucesión de imágenes fijas propia del cine como tecnología, y esto lo atribuyo a José Martínez Suárez. Por otro lado, el proceso de encadenamiento y disipación de las apariencias que caracterizan todas las artes de la visión, que representan una narrativa y que reclama el uso de la luz. Y esto lo atribuyo a Ricardo Giuni, quien junto a José Martínez Suárez destacaron dos formas de hacer filmación. Una es lo sensible, es decir, todo aquello que es un dispositivo técnico capaz de producir ante el espectador imágenes en movimiento. Y eso nos habilita como espectador a percibir parte de lo que es el cine. El otro es intelectualizar el cine, es decir, que se trata de cuerpos y cosas en movimiento o en reposo, de seres parlantes o silenciosos, componentes que se ordenan según repartos o registros diferentes, y que a través de una puesta en escena apunta a definir lo que solemos reconocer como una propuesta cinematográfica. En el caso especial del film Dar la cara, se debe aclarar que si lo dicho es aprobado con respecto a esta dualidad, hay una estructura técnica que sirve para resolver una percepción tal vez ríspida o documental, y la otra expresión es formalística, y esta última sirve para que la experiencia del espectador la vea como una poética. Por otro lado, el cine puede ser un medio de expresión social, y su impacto político que ha podido trascender la esfera del entretenimiento y la ficción, llegándose a convertirse no solo para evidenciar ciertos hechos que ocurren u ocurrieron en la sociedad, sino también del análisis de las relaciones de poder que se gestan en un contexto determinado.
Es decir, se convierte en ser un medio audiovisual, en un medio masivo capaz de informar acerca de un hecho real o novelado. Muchas personas que, siendo parte de una sociedad, asimilan el mensaje y lo asienten como parte de su vida. Este modo de operar de información no necesita necesariamente una estética que tal vez sí traicionaría el mensaje. Es decir, que el que opera la luz no trasciende, sino que solo alumbra los episodios. El predominio de las tomas en el film Dar la cara pertenece a los planos medios y generales. En consecuencia, analizaré primeramente las tomas medias. Habrá que destacar que el director decidió usar en esos planos sucesivos cortes, brindando un movimiento o secuencia regular y recurrente, marcando por una serie de eventos opuestos y diferentes que se suceden en un corto tiempo. Y esa sucesión de un corto tiempo difieren lógicamente si son realizados en estudios o ámbitos cerrados. Se dispone de material suficiente en vez de escenas exteriores. Los interiores se resolvieron lumínicamente incidiendo en los cuerpos que atraviesan o permanecen precariamente el espacio definido por la toma. Y esta toma generalmente es de pocos actuantes, un suceso que permite acortar la distancia entre cámara y protagonista, donde la incidencia, el entorno, es controlable y permite que el fotógrafo Juni trate el plano. Estos cuerpos produzcan una iluminación por distintos reflejos no visibles y muchas veces son reflejos contradicen la supuesta iluminación de la luz natural, obedeciendo a su propia plástica o estética personal. En el juego de la luz, y como estamos hablando de negativos en blanco y negro, el director de fotografía permite usar para la composición la sombra. En el caso de las tomas exteriores, que son varias, es difícil verificar la intervención de Ricardo Juni, salvo presumir un desconocido uso de lentes o el tiempo en que la luz natural produce sombras. En opción a los planos medios descritos anteriormente, el suceso incluye varios actuantes. Según lo dicho por Martínez Suárez, fueron 23 actores a dirigir, en donde las escenas fueron en plano continuado y con la cámara a distinto nivel hasta llegar al picado. En cuanto al problema ilumínico, requiere mayor intervención del fotógrafo en la resolución del cuadro, que incluye una luz dirigida por aparatos lumínicos vistos y los indirectos en off. Los planos generales introducen al espectador en una situación que le ofrece una vista contextualizada, que informa acerca del lugar y de las condiciones en que se presenta o se desarrolla la acción. Se puede argumentar que suele colocarse al comienzo de una secuencia narrativa, por lo que su duración en la pantalla deberá ser mayor que la de un primer plano, para que el espectador pueda orientarse y hacerse cargo de la situación. Las secuencias pueden ser exteriores o interiores, y con respecto a las últimas, es difícil determinar dónde fueron colocadas las fuentes de iluminación off o fuera de cuadro, es decir, aquellas que producen sombras que se superponen a las fuentes lumínicas que están dentro del cuadro. Y esto produce una composición a la manera de un complejo lumínico, utilizando solamente la sombra a la manera de un grafismo sobre el plano, y las mismas son vistas en la pantalla de proyección y obligan al espectador a ejercer, en la mayoría de los casos, a percibir una realidad que no es real, sino una realidad cinematográfica. En estos encuadres, la mayoría se producen en ambientes cerrados, y en un estudio a lo que agrego los exteriores nocturnos, es decir, que es posible desarrollar una estética de la luz. Pueden realizarse de varios modos,
según un grado de generalidad. Por ejemplo, en algunas escenas el encuadre se aproxima a la pintura y a veces propone la perspectiva renacentista de un punto de fuga, y ese punto de fuga será ocupado por él o los actuantes, y la cámara opera un zoom lumínico y el fotógrafo dialoga con una graduación de luz, intensificándose en forma progresiva desde el fondo. De este modo, la sombra del actuante se anticipa a su figura. Dado que en esta película no se abordan temas subjetivos o emocionales para que los actuantes sean sometidos a complejidad de expresión, cuando el lente de la cámara se aproxima a sus rostros y el director de fotografía resuelve con luz general, sin sombras, superando las sombras propias del blanco-negro, un acierto sí logrado por Riccardo Giuni en filmaciones anteriores, y en estos casos la iluminación tiene un sentido visual genérico en donde se puede explorar la actitud de varios actuantes, y en la toma intervienen objetos del entorno, es decir, están contextualizados. Los mismos son un hiato en el tiempo del film y permiten al espectador individualizar el rostro de los mismos. Quiero finalmente rescatar dos situaciones que corroboran mis apreciaciones en esta investigación. La primera es una filmación de carácter expositivo, a la manera de un documental o cine político atribuible al registro de Martínez Suárez, en donde Giuni tiene escasas posibilidades más que iluminar las variadas y distintas tomas de una secuencia de planos cortos y sucesivos e informativos, donde se muestran tomas alternadas del problema social y lo prohibido, siendo esta la única información política durante el film de los 60. Para la segunda mostración dividiré la secuencia en tres partes, aún sin intervención en la compaginación propia del film, y es la única mostración referida al sexo, y el sentido de mostrarla es para valorar la calidad y el registro de diferentes tomas de la calidad expresiva del director de fotografía, partiendo desde un juego de luces en un tono girando al negro dentro de la escala de grises, con planos medios, pasando a una segunda de excelente encuadre, donde hay elementos negros frente a la cámara que ocultan y muestran los cuerpos de los actuantes en planos generales. Y finalmente, como en un plano medio conclusivo, trabajando en zoom, ilumina con luz frontal con sentido de conclusión.